En la Edad Media, el emperador de Alemania, Carlos IV, había promulgado una ley llamada la Bula de Oro, según la cual, en adelante, la corona de aquel país no sería hereditaria, sino electiva. Por tal razón, los encargados de elegir al emperador serían 7 personajes, entre ellos los príncipes de Sajonia, Palatinado, Bohemia y Brandeburgo, y los arzobispos de Maguncia, Treveris y Colonia. Cuando los reyes católicos gobernaban España, designaron como heredera de la corona a su hija Juana, pero ésta había perdido la razón. Por eso se le daba el sobrenombre de Juana la Loca. Debido a dicha alteración mental, no pudo gobernar, y entonces un hijo suyo, el príncipe Carlos, ocupó el trono y tomó el nombre de Carlos I en 1516. En 1519 quedó vacante el trono de Alemania por el fallecimiento del emperador Maximiliano. En consecuencia, los electores se reunieron para designar un nuevo monarca. Se presentaron dos candidatos de gran prestigio, Francisco I de Francia y Carlos I de España. La mayoría de votos favoreció al monarca español. Carlos tomó entonces el nombre de Carlos V y gobernó un extensísimo imperio, con territorios de las casas de Austria, Borgoña, Castilla y Aragón. El reinado de Carlos V fue uno de los más largos e importantes de la historia. Duró desde 1517 hasta 1556, o sea casi 40 años. En su transcurso ocurrieron muy importantes sucesos. La sublevación de los comuneros. Numerosas poblaciones españolas no vieron con agrado la asunción de Carlos V al trono. Lo consideraron siempre un advenedizo extranjero. Este disgusto se acrecentó cuando el emperador ultrajo las Cortes de Castilla y creó impuestos para poder sufragar los gastos reales. Entonces, el descontento se transformó en sublevación. Los primeros hechos sangrientos tuvieron lugar en Valencia, donde las llamadas Germanias atacaron a las autoridades. Después se produjo el levantamiento de los comuneros de Castilla, quienes en 1521, al mando de don Juan de Padilla, trataron de sobreponer la autoridad de los municipios o comunas a la autoridad del mismo monarca, a fin de evitar futuros abusos. Los sublevados fueron sangrientamente combatidos, y después de haber sido derrotados en la batalla de Villalar en abril de 1521, el caudillo don Juan de Padilla pereció en la horca. Otro de los grandes hechos de este reinado fueron las guerras de Italia. Se da este nombre a las que sostuvieron en territorio de Italia los ejércitos de Francia, Alemania y otros países, con el objeto de conquistar a los pequeños estados italianos, muy débiles y desarmados. En esta época, Italia no era una sola nación. En su territorio habían varios pequeños estados independientes, muy codiciados por las naciones vecinas. Entre estos estados tenemos el Ducado de Milán, las repúblicas de Venecia y Florencia, el Reino de Nápoles y los estados de la Iglesia. Las guerras de Italia tuvieron por causa la ambición de Francia, Aragón y Alemania por conquistar estos estados débiles. En dichas guerras se distinguen tres periodos: periodo de Carlos VIII, Luis XII y Francisco I, todos ellos reyes de Francia. Durante el primer periodo, Carlos VIII reclamó Nápoles, por cuanto había pertenecido a la casa francesa de Anjou. Atravesó los Alpes con un ejército y conquistó fácilmente dicho estado, pero tuvo que desistir después de vencer en Fornovo, porque los otros estados italianos se unieron para cortarle la retirada y aniquilarlo en Lombardía. Durante el segundo periodo, el rey de Francia, Luis XII, reclamó Nápoles y Milán por derechos reales de familia, pero tuvo que luchar contra Fernando de Aragón, porque también pretendía el trono de Nápoles. En la lucha resultó vencedor el rey francés, y entonces el Papa Julio II, alarmado ante el peligro extranjero sobre los estados de la Iglesia, formó contra los franceses la Santa Liga y se dispuso a la lucha. Luis XII, después de algunos triunfos, desistió de sus pretensiones. Durante el tercer periodo, se reanudaron las guerras contra la rivalidad surgida entre Francisco I de Francia y Carlos V de Alemania. Francisco I ganó la batalla de Mariñán, pero fue vencido en Pavía. Hecho prisionero, firmó el Tratado de Madrid. Las guerras continuaron,
hasta que en el año de 1556 se dieron por terminadas. Estas guerras tuvieron consecuencias políticas y militares. Consecuencias políticas. Se rompió el equilibrio europeo a favor de la Casa de Austria. Francia perdió sus dominios en Italia. Consecuencias militares. Progresó la ciencia militar. Se demostró que los ejércitos de mercenarios podían alcanzar grandes victorias. Los príncipes alemanes aprovecharon el movimiento luterano para ejercitar una acción política contra el emperador, a fin de conseguir que el gobierno fuera menos centralizado. Por consiguiente, Carlos V tuvo que someter a la fuerza a los príncipes sublevados, y consiguió así robustecer su autoridad de monarca. Con este fin, el emperador reorganizó el Consejo de Indias, encargado de los asuntos comerciales con las mencionadas colonias, y que había sido creada por los reyes católicos. Desde la Edad Media, los turcos se habían apoderado de Constantinopla, y era una amenaza constante para Europa. Los sultanes o emperadores de Turquía, cada vez más aguerridos, trataban de extender su comercio y su religión por el sur de Europa, y poco a poco habían conquistado gran parte de la península balcánica. En el siglo XV, dirigidos por Solimán el Magnífico, invadieron los dominios de la Casa de Austria y llegaron hasta las puertas de Viena. Entonces, Carlos V se vio obligado a concentrar sus tropas para defender la capital. Solimán, en vista de ello, ya no avanzó más. El emperador, que sabía aprovechar las vacilaciones, atacó a los turcos en Túnez, libertó 20.000 cristianos prisioneros, y de este modo detuvo en Europa una invasión peligrosa. Carlos V murió en el monasterio de Yuste, en España, en 1558.